El método se llama análisis nodal, que luego uno simplemente lo conoce como el método de nodos. Es el primo hermano de mallas y afortunadamente si ya ustedes conocen y manejan mallas, pues este nos va a rendir bastante. ¿Qué es la idea de este método, muchachos? ¿Qué es lo que vamos a plantear? Si un circuito tiene n nodos, o sea, 5 nodos, 7, 3, si un circuito tiene n nodos, entonces, jóvenes, tendrá n menos una ecuación. Obviamente, si tiene n menos una ecuación, obviamente tendrá n menos una incógnita o variable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. Entonces, n menos una incógnita o variable. Repito, porque nuestro sistema tiene que tener solución. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Para este caso, para nodos, las incógnitas o variables, o sea, lo que nos va a botar el método, lo que vamos a hallar cuando aplicamos el método, las incógnitas son voltajes. Es decir, si le aplicamos nodo, lo que vamos a hallar es B1, B2, BX, BY, voltajes. ¿Qué es lo que nos botaba mallas, jóvenes? Cuando ustedes aplican mallas, ¿qué es lo que se encuentran? Corrientes. Corriente, ¿cierto? Nodo lo que nos va a dar son voltajes. Entonces, en nodo las incógnitas son voltajes, pero se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo. Entonces, ¿ven cómo es el hermanito, el primo hermano del otro? Les pregunto, en mallas, ¿qué es lo que uno aplica? ¿Qué es lo que uno hace en cada malla? Aplica LBK. LBK, LVK, ¿cierto? O sea, suma voltaje. Y corrientes. el método, ¿qué es lo que me bota? El método, ¿qué es lo que me va a dar? Corrientes. Corrientes. Entonces, aquí es lo contrario, por decirlo de alguna manera. Uno aplica es LSK en cada nodo, pero va a hallar el voltaje. Cuando ya tengan los voltajes, ya con los voltajes pueden calcular cualquier cosa en el circuito, que era parecido a mallas. Cuando ustedes en mallas encuentren las corrientes de las mallas, ahí sí como quien dice, profesor, pregunte lo que quiera, que yo con mis corrientes de malla le calculo todo. Aquí es algo similar. Apenas encuentren los voltajes, ahora sí, ¿qué le encuentro? ¿Qué quiere? Dígame lo que quiera que yo con los voltajes de los nodos le puedo solucionar. Bien. Entonces, primero, una pregunta para algunos de ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe o alguno de pronto ustedes entiende o se imagina por qué si el circuito tiene n nodos, por qué es que me sale n menos una ecuación? O más bien, antes de eso, en mallas, si el circuito tenía m mallas, ¿cuántas ecuaciones salían? M, ¿no? Profesor, Una ecuación profesor, por malla. Sí, profesor, o sea, el número sería porque una de los nodos va a ser tierra. sí, sí. Entonces, lo que nos dice el compañero, ¿qué es lo que sucede, muchachos? ¿Qué es el método? Recuerdan que el método, por ejemplo, vuelvo y me retrocedo un poquitico con la respuesta que me dice el compañero. En mallas, en mallas, el mismo número de mallas es el mismo número de ecuaciones. Entonces, si un circuito tenía 5 mallas, 5 ecuaciones y obvio 5 incógnitas, o sea, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Pero si el circuito tenía 8 mallas, pues salían 8 corrientes, o sea, 8 ecuaciones y iba a hallar 8 corrientes. En nodos, como el circuito va a hallar es voltajes, como el método me bota, me calcula, como resultado del método encuentro es voltajes, ustedes entenderán que
un voltaje necesita de 2 puntos, o sea, de 2 nodos. O sea, para especificar un voltaje yo necesito 2 puntos. Ustedes no pueden decir que el voltaje de este punto es 100, pero ese punto respecto a quién. O sea, siempre que ustedes especifican un voltaje es entre este punto y este punto, ahí hay 200 volts, por ejemplo. Entre esos 2 puntos, sí, ya. Un voltaje necesita de 2 puntos. Entonces ya entenderán que si yo quiero hallar voltaje necesito de 2 puntos. Por ejemplo, muchachos, ¿cuántos voltajes hay en un circuito paralelo? Más bien al revés. Imagínense un circuito paralelo. ¿Cuántos nodos hay? Dos Un par de nodos. nodos. Un par, 2 nodos. ¿Y cuántos voltajes hay? Uno. 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 Porque entre esos dos es donde está el voltaje. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso, si tiene 2 nodos, solo hay una ecuación, o solo hay un voltaje, o solo hay una variable. Creo que me están entendiendo. Ahora sí hago referencia a lo que los comentaba el compañero. Miren, imagínense, jóvenes, que yo por ahora voy a dibujar puntos. Ya, imagínense que estos son puntos, nodos de un circuito. Bueno, dibujé una cantidad grande de nodos, o sea, para no dibujar todos jóvenes, pero lo que quiero entender es que entre esos puntos hay cosas conectadas. O sea, solo he dibujado los nodos como puntos. Entonces, no sé, 3, 5, 10 nodos dibujé ahí. Vuelvo e insisto, interprétenme que entre cada uno de ellos hay resistencia, fuentes, hay elementos conectados entre ellos, pero no se justifica dibujarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que si escogemos a uno de ellos como lo que llamamos nuestra tierra o nuestra referencia, si uno de ellos lo tomamos como lo que llamamos el nodo de tierra o el nodo de referencia, vamos a encontrar todos los demás voltajes respecto a esa tierra, respecto a esa referencia. Entonces, voy a llamar, por ejemplo, este B1, este es el B2, o sea, este es B3, o sea, como quien dice nodo 1, nodo 2, nodo 3, este es B4, B5, bueno, todos, B6, B7, B8 y B9. O sea, como eran 10 nodos, me salen 9 incógnitas o 9 variables porque utilizamos uno como nuestro nodo de tierra. ¿Y qué es lo que cuando aplicamos nodos, al final me va a decir, mire, su B1 vale 5 volts, su B2 le dio 10, no sé, estoy inventando cosas, su B3 le dio 24 volts, su B4, y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, uno encuentra los voltajes de los nodos. ¿Qué es lo que está encontrando? ¿Qué significa que hizo un análisis, hizo unos cálculos y B1 le dio 5? Que el voltaje entre B1 y tierra hay 5, o sea que es como si midiéramos con un voltímetro entre B1 y tierra me marca 5 volts. ¿Qué significa que B2 me dé 10? Que el voltaje entre B2 y tierra vale 10, o sea, como si midiéramos entre este punto y nos da 10. Todos, absolutamente todos los voltajes quedan referidos a un mismo punto. Muchachos, ¿me entendieron eso? Sí, profe. Bien. Eso es clave porque es como el principio, el significado, como lo que yo busco cuando aplico el método. Entonces, de todos los nodos, seleccionamos a uno como nuestra tierra, nuestra referencia, y vamos a encontrar los voltajes de todos los demás respecto a ese señor que llamamos tierra. ¿Me entendieron eso? Y quiero que se imaginen, porque yo creo que me ayuda que se imaginen que es como si ustedes tuviesen un test en un voltímetro y midieran los voltajes de todos los puntos respecto a uno común, que es lo que llamamos tierra. Sí, jóvenes, creo que es claro, ¿cierto? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces ya prácticamente vimos el método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hicimos como en mallas,
que voy a indicarles una especie de procedimiento, aunque esto, muchachos, es más como una guía. Luego lo manejan tanto que se les olvida que están haciendo estos pasos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, ¿qué es lo que van a hacer de primero? Obviamente, muchachos, identificar los nodos. ¿Qué indica eso? Pues tienen que tener claro qué es un nodo, ¿cierto? Acuerda esa definición de nodo, Maya, qué es un nodo, y poder decir, ah, es un circuito de 5 nodos, mira, es un circuito de 4, de 8, bueno, identificamos los nodos. Cuando identifiquen los nodos, el segundo paso es seleccionar un nodo de ellos como nodo de referencia o tierra. Entonces, de todos esos, ustedes dicen, ah, yo voy a escoger a este como mi tierra. Yo voy a escoger a este como mi nodo de referencia. Esto es referencia, ¿no? Aquí, recomendación. Es una recomendación nomás. El nodo de tierra o el nodo de referencia, ¿cierto? Se recomienda que sea el nodo al que más lama le lleguen. Lamas o elementos, ¿no? O sea, al que más cosas tenga conectadas. Espero que me estén entendiendo las palabras que estoy usando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el nodo que llamamos tierra o referencia sea el nodo al que más ramas o al que más elementos le lleguen, o sea, al que más cosas conectadas tenga. Ahí estamos. Tercer paso, asignar variables. Entonces, una vez escogieron de todos los 10, de todos los 5, ¿cuál va a ser el de referencia? Entonces, asígnele variables a los demás. Es decir, diga quién es un nodo 1, o sea, su B1, su B2, su B3, o no sé si los quieran llamar B sub A, B sub B, B sub X, no importa. Asígnele variables. Cuarto, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo y entenderán que de ahí es donde salen las ecuaciones. Entonces, aplicar el LSK. Párense en cada nodo, o sea, en cada nodo separan y aplican ley de corrientes y ahí van a salir las ecuaciones. Aquí va a haber, igualito a mallas, aquí va a haber un paso 3A. O sea, aquí luego con un ejercicio les muestro que va a haber unos casos donde antes de hacer el cuarto, o sea, antes de irse a sacar las ecuaciones, hay que mirar una cosita que puede pasar. Entonces, queda pendiente el paso 3A y ustedes me acordarán que qué era el paso 3A que hay que hacer. Esta es la teoría, jóvenes. Esta es la teoría de nodos, no hay más que decir. Y yo creo que la teoría se resume con el procedimiento. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, identificar los nodos, saber de cuántos nodos es el circuito. Segundo, digan de todos esos nodos cuál van a tomar como tierra o referencia. Tercero, una vez digan, mire, mi referencia va a ser este, el de arriba, el de abajo, el de la derecha, asigne variables. Asignar variables por lo general, jóvenes, es decir, aquí está B1, B2, o sea, este es mi nodo 1, este es mi nodo 2, este es mi nodo 3, cualquier letras o números, variables. Y por último, párese en cada nodo a hacer el SK, que saben que es un LSK, ¿no? La suma de todas las corrientes igual a cero. O las corrientes que entran es igual a las que salen. La suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. Bien, jóvenes, ¿hasta ahí me han entendido? El concepto, ¿no? Por ahora es como el concepto. Espero que en su mente ya esté trabajando, ya más o menos sé a qué se refiere, ya más o menos sé qué es lo que hay que hacer, porque ahora sí paso a hacer un ejemplo donde obviamente les explico el método. Pero hasta aquí me entienden, jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hacer un ejemplo.
Y creo que ya lo tengo aquí. Este. Entonces, acá. Miren este ejemplo. Jóvenes, como yo no pensaba dictar, digamos, el tema hoy así en directo online, pues no pude hacer el circuito en el software, un circuito, entonces le tuve que hacer aquí un copy-pegue de esos de mano alzada que tiene uno por ahí en los apuntes. Pero primero, ¿lo pueden apreciar bien? ¿Ven el circuito o está muy, muy feíto, muy confuso que no se puede apreciar? Sí, Más, entiendo, ¿será profe. conveniente si lo agrando más mejor o no? Sí, ¿O ya profe. muy grande? Pero igual es entendible. Bueno, entonces vamos a trabajar este ejercicio. Espero que, repito, joven, me disculpan que sea un circuito ahí como a mano alzada y eso, pero creo que me sirve para explicarles lo que necesito explicarles. Entonces, miren que en este primer ejemplo al que le vamos a aplicar nodos, tiene una fuente de corriente. Entonces, comienzo como a mostrarles una fuente de -3 amperes, una de 8, -8, una de -25. Jóvenes, mire que aquí, por ejemplo, aparece 2 segundos, 5 segundos. Ah, ¿son segundos? ¿Qué creen que son estos? Son Siemens. Siemens. O sea, ¿recuerdan que son Siemens? Cuando me dan en Siemens, ¿qué elemento es? ¿Cómo llamamos al elemento cuando me dan en Siemens? Conductancias. Conductancias. Entonces, este circuito, este elemento nos lo están dando en conductancias, no en ohm, o sea, no en resistencia. Entonces me están diciendo que esta vale 3 Siemens, 2 Siemens, 4 Siemens, 1 Siemens, 5 Siemens. Entonces, simplemente me dieron el ejercicio en Siemens, en conductancia. Y bueno, ya de pronto ahorita se van a pillar porque es bueno o que me den en conductancia, pero bueno. Ah, bueno, pero entonces vale la pena repasar un poquitico. ¿Ustedes recuerdan a qué es igual G, la conductancia? Es igual a 1/R. Igual a 1/R. Y con voltajes y corrientes, ¿a qué es igual? Pues el inverso, el voltaje va a ser igual. ¿A qué es igual G? El ¿A voltaje qué es va a ser igual G? igual a I/R y la corriente va a ser igual a V/R. ¿A qué es igual G con voltajes y corrientes? Corriente sobre voltaje. Ajá. A I sobre B. Lo cual ya comienzan a darse de cuenta que como vamos a hacer LSK, como vamos a hallar corrientes, o sea, como vamos a aplicar ley de corrientes, I es igual a G por B. Entonces, como que es mejor hacer multiplicaciones que hacer divisiones, porque si lo trabajo con ON, I es igual a B sobre R. Entonces me quedan fraccionarios. Bueno, simplemente es matemática, que por eso es mejor tener 5V1, cosas de ese tipo, que hacer divisiones. Pero bueno, si la dan en ON, pues trabajan en ON. Si la dan en Siemens, se van a dar de cuenta que es un poco como más sencillo. Bueno, entonces por ahora en este ejercicio, muchachos, se percatan de que tengo fuentes de corriente y que tengo conductancias. Profe, ¿Sí? una preguntita. En un mismo ejercicio nos pueden dar unas que sean en Siemens y otras ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que no es común o no le encuentro sentido, pero sí, un ejercicio le pueden dar unos elementos de no y otros en Siemens. Simplemente o usted los pasa todos a Siemens o los pasa todos a ON, si quiere, o trabaja así, unos en Siemens y otros en ON. Pero creo que por
por orden, sería bueno que los pasa todos a ON o los pasa todos a Siemens. Bien. Otra cosa, jóvenes, miren el ejercicio. A ustedes que, por ejemplo, alguno de ustedes que me diga, ¿qué les gustaría encontrarle a ese circuito? ¿Me entienden? O sea, porque aquí no me han preguntado nada porque yo quiero que sean ustedes los que digan, oye, ¿qué le calculamos a ese circuito? ¿Qué de pronto les interesa? La corriente que fluye. ¿Dónde? ¿Por La dónde? tensión es la de menos 25. Eso, entonces la tensión. Entonces, un compañero dice, no, a mí me gustaría encontrar este voltaje, más, menos, y voy a llamarlo Bx. Entonces, pues, vamos a colocar aquí A, que calculemos Bx. ¿Algún otro le interesa alguna otra cosa? Ese Bx es el voltaje en la de 25 amperes, ¿no? O en la de menos 25 amperes. ¿Qué más le Profe, pues, calculamos ahí? la potencia ahí en la de un Siemens. En la de un Siemens, aquí, que encontremos P1, llamémoslo así. Entonces, que encontremos la potencia en la de un Siemens. Y por último, otra, a ver alguien, otra, como por hacer 3 preguntas. Corriente que falta, ¿no? ¿Corriente que qué? ¿En dónde o qué? Dale, Lisdey, dale. Profe, la potencia menos 3 amperios. La P, llamemos esta, la P en la de menos 3. Entonces C, la potencia de menos 3 amperes. Bueno, y podemos preguntarnos todo, cualquier cosa que quieran, pero eso es simplemente para mostrarles que una vez hallemos los voltajes, podemos calcular cualquier cosa en el circuito. Listo. Jóvenes, según el procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos. ¿Cuántos nodos tiene ese circuito según ustedes? Yo digo que 4. 4 nomás. ¿Todos están de acuerdo en que 4? Tiene 3 nodos y uno de referencia. No, yo no estoy pidiendo cuántos nodos tiene el circuito. Entonces, 4 nodos. 4. ¿Todos de acuerdo en que tiene 4? Perfecto, 4, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, por ejemplo, mire, todo este es un nodo. Porque mire que todo esto es un mismo punto. Todo esto es un nodo. ¿Ves? Espero que me estén entendiendo. Todo esto, y todo esto es un nodo, miren, todo esto es un nodo. Y todo este de abajo, todo esto es un nodo. Jóvenes, ¿me sirvió ese color verde para mostrarles los 4 nodos? Entonces, por Sí, ejemplo, señor. un nodo, 2 nodos, voy a llamarlo así, 3 nodos, 4 nodos. Entonces, es un circuito de 4 nodos. Recuerden que aquí hay un puentecito, ¿no, jóvenes? Ahí, aunque ustedes ya lo pillaron, pero es como para que aquí hay un puente. O sea, esta conductancia de 4 Siemens está conectada entre el 1 y el 3. Bueno, listo. Tienen bien pillado el dibujo. Entonces yo por acá le dibujé el mismo circuito así. Acá. Jóvenes, miren. Ah, qué fallota que no les di chance. ¿Ustedes sí creen que este es un dibujo del mismo circuito? O sea, que el circuito es el mismo, pero el dibujo lo cambié.
¿Sí está bien redibujado o porque a veces cuando se redibuja se cometen errores? Si es el mismo circuito, obsérvenlo, por favor. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues a mí me parece que sí. Bueno, no es necesario redibujar, ¿no? Es más, yo creo que ustedes luego cuando cogen más cancha, más experiencia, más dominio, no redibujan, se ahorran como quien dice, me ahorro ese tiempo. Aquí yo lo he hecho es como para que observen bien que efectivamente ya dibujo los nodos como unos puntos, llamémoslo así, mire que ya los hago como más puntual, ya los hago como que lo veo ya como el punto, como uno tiene pensado siempre que el nodo es un punto, pero no necesariamente es un punto, ¿no? Pero aquí al redibujarlo creo que nos ayuda. Bien. Bueno, jóvenes, paso 1, identificar los nodos. Ya me dijeron que eran 4, que en el circuito original los intenté mostrarlos como en color, resaltarlos como en verde donde estaban los 4 nodos, espero que me hayan entendido. Simplemente redibujé como para que ustedes lo apreciaran más porque mi primer ejemplo, entonces necesito que me entiendan bien. Paso 2, asignar a uno como el nodo de referencia. En este caso, pues, como hice un copy-pegue de un dibujo, aquí ya me dijeron, no, mire, ya asigné este como el nodo de referencia o el nodo de tierra. ¿Recuerdan cuál era la recomendación, jóvenes? Por ahí las copié, pero no quiero, sino que ustedes a Que el veces me... nodo de referencia es al que más ramas le llegan. Exacto, esa es la recomendación, solo una recomendación, lo cual indica que sí quedó bien escogido ese nodo de referencia o se puede escoger otro. Es decir, se Se puede puede, escoger cualquiera, ¿no? pero también podría escoger el 1 o el 3. Y el 2 no, Sí, también, pero no tiene más, le llegan más ramas al 1, al 3 y al 4. y al 2 ¿cuánto le llegan? Ojalá le llegan 4 igual. Ah, sí, Entonces, también, sí, señor. exacto, exacto. Entonces, miren lo interesante que resulta el ejercicio, el ejemplo. Si las recomendaciones al que más le lleguen, a todos los 4 le llegan 4. Dice, cualquiera de ellos puede ser. Bien, entonces voy a utilizar el que tengo acá, porque es que así me lo sé. Mentira, no importa, joder. Simplemente que el dibujo, que era por eso ahorita hice un A, que el dibujo ya me había seleccionado ese de referencia. Trabajemos ese y entenderán la tarea que tienen ustedes tan abismal de aquí en adelante, ¿no? Tienen que hacerme en el mismo ejercicio y volver a calcular A, B, C, que es lo que vamos a calcular, ¿cierto? Las preguntas A, B y C. Si escogen al 1 de referencia, si escogen al 2 de referencia y si escogen al 3 de referencia. Por ahora, en la clase y en este momento, yo escogí el 4 de referencia. O sea, el que llamé no 4 va a ser mi referencia. Y ustedes luego, si me entienden, me van a hacer la tarea de trabajar lo mismo, pero cogiendo a otro u a otros de referencia. Listo. Paso 3, asignar variables. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, ya asigné las variables. Entonces dije, este va a ser mi B1, este va a ser mi B2 y este va a ser mi B3. Por eso, recuerdan que era de 4 nodos, entonces salen 3 ecuaciones, 3 incógnitas. B1, B2 y B3. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? ¿Qué sigue? Paso 4, aplicar LSK en cada nodo. Entonces, aquí es donde viene el método. Entonces, empezamos. Nos paramos en el nodo 1. Entonces, vamos a sacar la ecuación que sale de estar ubicados en el nodo 1. Jóvenes, eh, estoy ubicado en este nodo, nodo 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada nodo?
LSK, ley de corrientes. Las corrientes que salen igual a las que entran, o la suma algebraica de todas es igual a 0. Si ustedes observan, como están parados en el nodo 1, ¿qué corrientes hay que tener en cuenta? Se dice, oye, pilas que tienes que tener en cuenta, la de esta fuente, la corriente que va por la de 3 Siemens, la de esta otra fuente y la corriente que va por la de 4 Siemens, ¿sí o no? Son 4 corrientes porque son 4 elementos, 4 ramas que tienes en nodo. Entonces, empecemos por los elementos pasivos, en este caso la conductancia o la resistencia, si nos lo hubiesen dado en on. ¿Cómo es que vamos a hacer para hallar la corriente que pasa por la de 3 Siemens y la corriente que pasa por la de 4 Siemens, que son las dos conductancias que están conectadas al nodo 1? Primero, es claro y no olviden, ¿cierto? Que ya teníamos esto, que I es igual a G por B. Bueno, entonces, como voy a sumar corriente, como voy a hacer el SK, necesito las corrientes. Bueno, ¿qué pasa? Miren cómo es la técnica, cómo es la metodología, cómo es la mecánica, que no me gusta utilizar ese término, pero en verdad eso, cómo es la mecánica. Ustedes van a suponer que el voltaje del nodo donde están parados, ese voltaje es más grande que el voltaje de todos los otros nodos. Préstenme la atención a lo que estoy diciendo. Como yo estoy parado en el nodo 1, voy a suponer que B1 es más grande que B2, que B3, que B4, que B5, que todos los demás voltajes. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? De que el voltaje de un nodo lo considere que es más grande que el otro, o que los otros en este caso. ¿Qué pasa con las corrientes? ¿Me están entendiendo, muchachos? ¿Me explico? Por acá, vamos a hacerlo, voy a hacerlo por acá a ver si logro aprovechar un poquitito. Imagínense una R o una G, no importa, no importa si es resistencia o conductancia. Esto es A y esto es B, ¿cierto? ¿Qué indica que B sub A sea más grande que B sub B? En una resistencia o en una conductancia, en un elemento pasivo. ¿Qué indica que ustedes supongan que este voltaje es mayor a este? ¿Me van siguiendo, jóvenes? La corriente va de A a B. Exacto. Que si digo que el nodo A es más grande que B sub B, es porque el voltaje es así, ¿sí o no, jóvenes? Porque aquí hay más potencial que acá, que en el B. Y si eso es así, estoy diciendo que la corriente va de A hacia B. En otras palabras, ustedes se paran en un nodo y asumen que ese nodo tiene más voltaje que los demás nodos. Están asumiendo que las corrientes salen del nodo. ¿Sí o no, jóvenes? A excepción de las fuentes de corriente que ellas sí imponen el sentido. O sea, en las fuentes de corriente, si la corriente dice, mira, yo voy saliendo, yo voy entrando. Pero en la resistencia o conductancia, estamos asumiendo que todas salen del nodo. Bueno, espero que me estén entendiendo. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que ese voltaje es más grande que los demás. En otras palabras, vamos a trabajar que las que salen son positivas y las que entran son negativas. O sea, que las que salen del nodo son positivas y las que entran son negativas. Entonces, ustedes recordarán que en conductancia I, la corriente es igual a la conductancia por el voltaje. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta I? Pues I es igual a la conductancia si esto es una conductancia G. ¿Y cómo es el voltaje que tiene ella? ¿Qué voltaje tiene esta conductancia G? Jóvenes, estoy aquí en esta partidita del tablero, estoy aquí. ¿Cómo saben ustedes cuánto vale el voltaje que tiene G? ¿Cómo lo expresan? ¿Quién es B? ¿Quién es el voltaje que tiene la conductancia G? Sobre G.
Si llamé a este B sub A y llamé a este B sub B, o sea, si sé que aquí hay un voltaje y aquí hay otro, ¿quién es el voltaje que tiene el elemento? La diferencia de potencial que hay, ¿no? Exacto, la diferencia de potencial. En este caso, B sub A menos B sub B, porque estamos suponiendo que A es mayor que B. Entonces, si conocen el potencial de un nodo, ¿sí o no, jóvenes? Y conocen el potencial del otro nodo, pues, ¿quién es el voltaje que tiene el elemento? La diferencia de potencial. ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora sí, me voy para mi nodo. Entonces, primera corriente, la que va por la de 3 Siemens, sale, ¿sí o no, joven? ¿Cuánto es esta corriente? Pues I es igual a G por B. ¿Cuánto es la G, jóvenes? ¿Cuánto vale G para esa primer corriente que estoy tratando? 3. Lo multiplico por el voltaje, ¿sí o no? O sea, G por B. ¿Quién es el voltaje que tiene la de 3 Siemens? ¿Qué voltaje hay? B1 menos B2, ¿no? B1 menos B2, que es la diferencia de potencial. Entonces, 3 por B1 menos B2 me da esta corriente. Aquí empezó, jóvenes, y aquí es donde necesito que abra el micrófono si no es claro, porque aquí, por hecho, después de que hagamos este ejemplo ya van a volar. ¿Cómo será esta corriente? A ver, alguno que me diga cómo especifico esta corriente, la que va por la de 4 Siemens. Primero, como estoy planteando un LSK, estoy haciendo una ecuación. ¿Será más o será menos? Jóvenes, en la ecuación sumo o resto. ¿Aquí va más o va menos? Suma, ¿no? Suma, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos tomando el voltaje uno como si fuera mayor, ¿no? Sí, porque estamos asumiendo que B1 es mayor, en este caso a B3. O sea, estamos asumiendo que sale de ese nodo, entonces va más. Otra que sale, dice, va saliendo, entonces más. Jóvenes, ¿más quién por quién? ¿Cuánto por Más cuánto? 4 y entre paréntesis B1 menos B3. Exacto, B1 menos B3. Bien, entonces ya tengo las dos corrientes que van por las conductancias. Ahora, mire esta corriente. Va entrando al nodo, ¿sí o no? Entonces, como va entrando es negativo, porque estoy considerando positivas las que salen. ¿Menos cuánto? Menos 8. ¿Me están entendiendo esto que acabé de hacer? Sí, profe. Que ya entenderán que algunos de ustedes dicen, no, pero si esa fuente va para allá de menos 8, yo voy a considerar la que sale de 8. ¿Me están entendiendo? Que es lo mismo. Y entonces iría saliendo el nodo y obviamente esto me da un más, ¿sí o no? Entonces sería más 8, lo mismo. Cada cual mata las curvas como mejor me entiende. Es más, jóvenes, si me van entendiendo, ya tengo la de 3 Siemens, la de 4 Siemens y esta fuente de 8. Sigue la de 3. Yo podría decir que esto es más 3. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Sí, porque algunos de ustedes dirán, no, si va de derecha a izquierda de menos 3, no, yo voy a trabajar con que va en sentido contrario de 3 amperes positivo, entonces va saliendo el no, y si va saliendo es positivo. Y ya todo esto igual a 0, porque ya tengo las 4 corrientes. Entonces, acomodo la ecuación, ¿no, muchachos? 3B1 más 4B1, 7B1. De B2 tengo menos 3B2.
De B3 tengo menos 4B3. Menos 4B3. Y como término independiente tengo un 8 más un 3, 11. Entonces pasa aquí a menos 11. Y esta sería mi primera ecuación. Entonces aquí tendríamos una ecuación. Una ecuación que sale de pararnos en el nodo 1. Bueno, ¿me entendieron esa ecuación? ¿Cómo la armé? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces supongo que ya las otras dos nodos pues nos va a rendir muchísimo. Entonces, jóvenes, nos vamos ahora para el nodo 2. Entonces ahora, ecuación del nodo 2. Nodo. A aplicar el SK. Yo les voy nombrando y ustedes me van diciendo qué por qué. Por ejemplo, la corriente que va por la de 2 Siemens, ¿cómo sería? ¿Cuánto por cuánto? ¿Por cuál, profe? 2 Siemens. Estoy parado en el Sería nodo 2. 2 por B2 menos B3, ¿no? Sí, bien. La que va por la de 3 Siemens, más o menos. ¿Pongo más o pongo menos? La Más que de va nuevo. Siemens pone Más 3 por B2 menos B1. B2 menos B1. La que va por la de 1 Siemens, más o menos. Queda más y queda, creo que es 1 por quién? 1 por el B2. B2 menos 0, ¿sí o no, jóvenes? Porque es nuestra tierra, es nuestra referencia que tiene 0 volt. Pero por ahora les pongo ahí para indicar que sería B2, este potencial menos este, pero como este es tierra, sería 0. Bien. Ya acá veo, me falta algo. La fuente de menos 3. Entonces, ¿sigue más o sigue menos? ¿Qué pongo acá? Sigue más porque va saliendo. Entonces, ¿más quién? -3. Menos 3. Y todo esto igual a 0. Bien. ¿Cuánto hay de B1, de B2 y de B3, no? O como para acomodar la ecuación. Entonces, de B1 tengo menos 3B1. De B2 tengo 2, 5, 6. Entonces, más 6B2. Y de B3 tengo menos 2B3. Menos 2B3. Todo esto igual, término independiente que hay. Un menos 3. Entonces, todo esto igual a 3. Y esta sería mi segunda ecuación. Aquí tengo ecuación número 2. Espero que me estén entendiendo, porque esto es nodo, mejor dicho, esta es la clave, plantear bien las ecuaciones. Y por último, nos vamos al nodo 3. Bien, de jóvenes, estoy ubicado, estoy parado en el nodo 3. ¿Cómo es, cómo sería la corriente que va por la de 5 Siemens? 5 por B3 menos referencia, entonces sería B3. Entonces, aquí como ya sabemos, entonces voy a poner solo 5B3. Más, mire que puse más, o sea, otra que vaya saliendo. Alguno dígame cualquiera, no le voy a nombrar cuál, diga otra que vaya saliendo. ¿Quién sería? ¿Más quién? 2B3 menos B2. 2B3 menos B2. Otra que vaya saliendo.
4 factor de B3 menos B1. B3 menos B1. Otra que vaya saliendo, o ya acabé. ¿Cuál me falta? ¿Más quién? Más menos 25 amperios. Menos 25. Y todo esto igual a 0. Acomodo la ecuación. Menos 4B1. De B2 tengo un menos 2B2. De B3 tengo 5, 7, 9. Si no estoy mal, me corrigen, por favor. 9B3. Y todo esto igual a 25. Y esta sería mi tercera ecuación. Tercera ecuación. Hasta aquí llegó nodos. Profe, Profe, B3 está Profe, B3 es 11. 11. Gracias. 11B3. Bien. Gracias. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Ese es el método. Ya no hay más nada que hacer de nodos. Plantear muy bien las ecuaciones. Ahora sí viene Casio, Texas, Hewlett Packard, cualquiera de esos señores a resolver 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces, la idea es que al solucionar este sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, hallamos los valores de B1, de B2 y B3, que son los voltajes de los nodos. No sé si alguno de ustedes tenga por ahí a la mano cuánto dará eso, ¿no? Profe, B1 da 1 volt, Ya voy un segundito. B1 da 1 volt, B2 2 volt, 2 volt y B3 3 volt. 3 volt. Listo. Entonces solucionamos el sistema y hallamos B1, B2 y B3. Eso es nodos. Eso es nodos. Hallar los voltajes de los nodos. Quiero que me entiendan que lo que hicimos en este ejercicio y lo que hallamos, que B1 vale 1 volt, B2 2 volt, B3 3 volt, lo que acabamos de encontrar es que si ustedes midieran con un voltmetro, con un voltímetro, entre el nodo 1 y la Tierra, ahí hay 1 volt. O sea, el voltímetro les marcaría 1 volt entre B1 y la Tierra. Si cogen y miden entre B2 y la Tierra, marca 2. Y entre B3 y la Tierra, marca 3 volts. O sea, hallamos todos los potenciales de los nodos respecto al que escogimos de referencia, que en este caso fue el nodo de abajo, llamémoslo así. Eso fue lo que nos botó el método. No nos bota más nada, sino los voltajes de los nodos respecto a la Tierra que uno escoge. Ahora sí, jóvenes, para terminar el ejercicio, hallemos las 3 preguntas. La A era hallar Bx, la B era hallar la potencia en la de 1 Siemens y la C era hallar la potencia en la de menos 3 amperes. Entonces, empecemos. A. Por acá, jóvenes. La pregunta A, Bx. ¿Recuerdan quién habíamos dicho que era Bx? ¿Bx quién era? Bx era este voltaje. ¿Quién es Bx, muchachos? Bx es el de este. Aquí, en mi nuevo dibujo, este es el Bx, ¿cierto, no, jóvenes? El que yo había preguntado aquí como Bx. ¿Cuánto vale Bx o quién es Bx? Profe, ese Bx podría ser el voltaje que hay en la de 5 Siemens. Sí, claro. La de 5 Siemens está en paralelo con la fuente de menos 25. Perfecto. ¿Y cuánto valdrá? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo hallo? ¿Quién es? El B3 porque está con respecto a tierra, o sea, 3 volt. Exacto. La idea es hallar las preguntas. Lo que les propongo es hallar la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C, conociendo B1, conociendo B2 y conociendo B3, que es lo que me botó el método. Pero si ustedes se fijan, el Bx
es el voltaje que tiene la de 25 amperes o la de 5, pero ellos están entre B3 y la Tierra, ¿no? ¿Sí me entienden, jóvenes? O sea que el BX es el mismo B3, ¿me siguen? O sea que eso vale, ¿cuánto nos dio B3? 3 volts. Dice, respuesta, su BX vale esto. Jóvenes, ¿me entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta B. La pregunta B era la potencia en la de un Siemens. ¿Cómo calculo? ¿Y quién es la de un Siemens? Este señor. Que la potencia de este señor de un Siemens. Recuerden que para hallar potencia, uno necesita I o B o los dos. De la conductancia de un Siemens, ¿qué le conocemos? El voltaje. Conocemos algo de la... El voltaje y pues el Siemens. Exacto. ¿Y qué voltaje tiene la de un, qué voltaje tiene la de un Siemens? 2 2 volts. volts. Que es el B2, ¿sí o no? Que es el B2. Entonces, jóvenes, ¿cómo podría hallar la P en la de un Siemens? ¿Qué formulita usaría? Sería el voltaje al cuadrado por ¿Sí? la conductancia. Eso, entonces B al cuadrado por G, ¿sí o no? Entonces, en este caso sería, ¿cuánto es el voltaje que tiene la de un Siemens? ¿Cuánto es? 2 Son voltios. 4 watts. 2 al cuadrado porque es el B2 por la conductancia que es 1, entonces esa potencia me da 4 watts. Y tendríamos respuesta a la pregunta B. Esta es la respuesta a la pregunta. Y por último, ¿quién era la pregunta C? La potencia en la de menos 3 amperes. Entonces, la potencia en la de menos 3. ¿Cómo voy calculando esa potencia, joven? Pues la potencia también es B por I, ¿no? Entonces ya con el voltaje que tenemos ahí lo multiplicamos por esa corriente y podremos tener la potencia. Entonces, potencia en la de menos 3 amperes. Como es la potencia en una fuente, es B por I. ¿Cuánto es el B y cuánto es la I? ¿Cuánto es el voltaje que tiene la fuente de 3 amperes? ¿Cómo hallamos el voltaje de la de 3 amperes? La diferencia de potencial entre B2 y B1. Eso, entonces usted me dice, pues B2 menos B1. Y por la I. ¿Quién es la I? En este caso, como es una fuente de corriente, pues 3. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Entonces esto me da B2 vale 2, menos B1 que vale 1. Y esto por 3, esto me da 3 watts. ¿Sí estoy bien? Sí, profe, está bien. Entonces esto me da 3 watts. Pero, como es en una fuente, sí tengo que decir si esos 3 watts lo está consumiendo o lo está generando. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es el apellido? ¿Generado o consumido? Profe, una preguntita. Ahí en operar no se toma el signo de la fuente de ese -3. No. O sea, sí, no, ¿no? O sea, por ahora yo lo estoy haciendo sin signos. O sea, cojo como, por decirlo de alguna manera, cojo el valor absoluto del voltaje y lo multiplico por el valor absoluto de la corriente y eso me da la P. El apellido es el importante ahí donde sí hay que tener en cuenta los signos y todo eso. Yo sé que esa fuente es de 3 watts, lo que necesito ver si esos 3 watts lo está consumiendo o lo está generando. Y ahora lo hacemos con signos, pero por ahora cogí los numeritos. Profe, ¿podría subir un poquito, por favor, para ver el circuito? No, pero aquí estoy mirando el de la derecha, ¿no lo están viendo? No, pero bueno, no importa. No sé si están mirando el de la izquierda o el de la derecha, pero estaba pensando en mirar el de la derecha. Pero lo que quiero que me digan es la fuente de 3 amperes o de menos 3, no sé, no importa el nombre, Profe, genera. ¿genera o consume? Genera. ¿Cómo supo?
Porque B2 es mayor. O sea, hay un voltio positivo de esa fuente, pero el más va en el nodo 2 y el menos va en el nodo 1. Entonces ya sé la polaridad. Y porque volteé el -3, o sea que el sentido de la corriente va hacia el positivo, de menos a más. Exacto. Entonces miren lo que nos dice el compañero. ¿Quién es mayor? B2, ¿sí o no? B2 vale 2 y B1 vale 1. Entonces, como B2 es mayor, obligatoriamente aquí está el más y aquí está el menos y nos da un volt. No sé si me entiendan de dónde saqué un volt, pues de la resta. La fuente va de B2 hacia B1 de -3, que es lo mismo, que era lo que tenía acá, que es lo mismo cambiarle el sentido. Entonces, mire que la corriente va de menos a más. ¿Cómo me están entendiendo eso, jóvenes? Como va de menos a más, entonces yo puedo aquí colocar que estos 3 watts son generados. ¿Entendieron dónde saqué eso? Sí, profe. Bien. Y ahí le dimos respuesta a las 3 preguntas que nos habíamos formulado iniciando el ejercicio. Que me permite eso mostrarles que una vez ustedes conozcan los voltajes de los nodos, pueden calcular cualquier voltaje, cualquier corriente, por consiguiente cualquier potencia en el circuito. Parecido a mallas, ¿no? Cuando ustedes encuentran las corrientes de las mallas, pregunte lo que quiera. Ahora, cuando tengan los voltajes de los nodos, pregunte lo que quiera. Jóvenes, ¿me entendieron? Sí, sí. Sí, profe. Profe, Bien. una pregunta. Si yo cojo todas esas conductancias, las transformo en resistencias y hago el análisis pues hago el análisis de los nodos, me debería dar, o sea, me debería dar completamente igual, ¿cierto? Sí, sí. Si cambia las conductancias por resistencia y vuelve y le hace no, nos tiene que dar igual, que es un buen ejercicio que pueden hacer. Entonces, muchachos, para finalizar, tarea. Entenderán que la tarea que les dije, que ya les mencioné, es, me hacen esto mismo. O sea, vuelven y calculan A, B, C, que son las 3 preguntas, digámoslo así. Vuelven y calculan esas 3 preguntas A, B, C, cogiendo al nodo 1 de tierra, luego qué pasa si cogen al 2, luego qué pasa si cogen al 3, y nos tiene que dar lo mismo, porque las potencias y los voltajes no dependen del nodo de tierra. Y luego, como ejercicio, calculan A, B, C por mallas. Dice, bueno, y si yo le hubiese aplicado mallas a ese circuito, ¿cómo quedaría? Entonces lo hacen por mallas y nos tienen que dar lo mismo. Y entenderán que empieza el trabajo. Y todos los que han hecho por mallas ahora le aplican nodos. Y entonces dice, ay, mire, yo hice este ejercicio por mallas para calcular ese voltaje. Ay, y si lo hubiese hecho por nodos, y yo hice por mallas y calculé esta potencia, hágalo por nodos y calcule la potencia. Y nos tiene que dar lo mismo. Y lo mejor aún, nodos sí no tiene ninguna restricción como si la tenía mallas. O sea que todos, absolutamente todos los circuitos se pueden analizar por nodos. ¿Recuerdan cuál es la restricción de mallas? Un circuito plano. Lineal. Exacto. En nodos sí no importa. En nodos puede ser tridimensional porque yo estoy hallando los voltajes de los nodos, voltajes de nodos. Entenderán que aquí ya no hay restricción. O sea, yo puedo pasar cables por encima de otros cables, digámoslo así, sea como tridimensional, y no importa, hay el potencial de este nodo respecto a una tierra que yo puse. Muchachos, ¿me entendieron? Uno, ¿me entendieron el ejemplo de nodos? ¿Me entendieron el método de nodos por ahora? Una pregunta, entonces yo este ejemplo no lo podría hacer por mallas. Sí, claro, claro, por eso le digo que le aplique mallas. ¿Por qué no lo puede hacer?
Este circuito es plano, mire que está dibujado no hay ningún cable que cruce otro cable. Ok, profe, ok. Yo ya más o menos le entiendo la pregunta suya. Usted me lo dice por este cable. Mire que al redibujarlo ya lo volví plano. ¿Me entendió, joven? Sí, profe, sí, sí, señor. Ustedes le pueden hacer mallas cómodamente. Y nos tiene que dar lo mismo a veces. Entonces, cada vez se nos van a multiplicar los ejercicios, cada vez se les va a multiplicar el trabajo, muchachos. Porque como les digo, no más con este ejemplito, hay que volverlo a hacer 3 veces, cogiendo el 1, el 2 y el 3 de tierra, para que miren qué pasa dependiendo de la tierra que escojan. Luego hacen este mismo ejercicio por mallas. Y luego cojan los que hicieron por mallas y los hacen por nodos. ¿Qué creen que es lo que me falta explicarle de nodos, muchachos? ¿Habrá algo que me falta de nodos? Ay, profe, el 3A, que usted dijo que un pasito. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ese 3A es probable, muchachos, que haga un videíto, o sea, donde les explique el paso 3A. O por último, si me coge la noche, pues en la próxima clase les explicaría qué es lo que pasa con el 3A. Y de pronto, como no hemos visto el 3A, hablo de ese pasito, acuerda que había un pasito 3A, de pronto se van a dar de cuenta que no todos los ejercicios que hicieron por mallas los pueden ya hacer porque me falta explicarles eso. Pero sería bueno que se dieran de cuenta, uy, yo aquí quedé frenado, yo aquí tengo un trancón, yo aquí no sé qué hacer en tal caso. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, usted ha dicho que cuando eh, es que no estoy seguro porque una clase en la que yo no estuve, y usted no sé si en esa clase explicó lo de la transformación de fuentes, porque en el taller no hay un ejercicio de transformación de fuentes, que usted dijo que él se lo hacíamos luego. No, no hemos visto transformación de fuentes todavía. Ah, listo, profe, gracias. Bien, bueno. Profe, una pregunta. El método de análisis por nodos prácticamente sería como el método como primario, digámoslo así, el cual puede resolver casi todos los circuitos. Es como el, digamos, no sé, el jerárquico, o sea, es superior al de mallas. Pues superior en cuanto a restricción, que no tiene. O sea, no tiene restricción, entonces a todos. Y si lo miramos de esa forma, pues digamos es como más potente, como más fuerte que mallas, porque no tiene restricción. Pero no sé si la pregunta es si es el que más gusta o el que más se aplica o el que primero van a hacer. No sé. Eso depende del manejo, de la habilidad, del dominio que tengan cada uno de ustedes. Puede ser que a algunos de ustedes digan, no, yo domino muchísimo, no, yo a todo le quiero hacer nodos. Otro dirá, no, yo al revés, a todo le quiero hacer mallas. No sé, depende mucho del gusto, de la habilidad, del dominio, como les digo, de cada uno. Ahora, obviamente ustedes tienen que dominar y entender los dos métodos, pero por lo general hay uno que se aplica más que el otro, pero yo repito, es por gusto, por dominio, porque conoce, porque ha hecho más ejercicio, entonces ya ese método le encanta, digámoslo así. Pero eso sí depende de cada uno de ustedes jóvenes. Es un momentico de compartir y cancelo la grabación, jóvenes. Detengo la grabación.